Y hoy, Manuel, les vamos a compartir un libro de Andrés Oppenheimer. Seguramente lo han escuchado, lo han leído. Él es un periodista, un analista, sobre todo de temas de América Latina. Él escribe en The Miami Herald y es también analista político de la cadena CNN. Y Andrés Oppenheimer pues ha escrito varios libros, pero sobre todo muy enfocados a la América Latina, este continente al que pertenecemos. Y este libro que les comparto hoy se llama Cuentos Chinos, Andrés Oppenheimer, El engaño de Washington, la mentira populista y la esperanza de América Latina. Se convirtió en un bestseller, es decir que tiene más ventas que lo normal que de un libro, y pues lo logró Oppenheimer haciendo una narrativa dinámica como lo hace sobre nuestro continente de América Latina. Este concepto de América Latina que se creó allá en la época de Napoleón I, en la época en donde América Latina tiene tres historias. América Latina, ¿no? Desde la época antes de la colonia, donde los países que la formamos, Uruguay, Paraguay, Colombia, Argentina, Brasil, México y todo lo que es Centroamérica, Guatemala, toda esta parte de la América Latina que se formó en este gran continente, tuvieron unas culturas milenarias, culturas de grandes pirámides, de civilizaciones, de culturas ancestrales que pues utilizaron las matemáticas, utilizaron la astronomía, utilizaron también algunas actividades agrícolas, pocas ganaderas, pero hicieron una vida durante miles de años hasta que llega la segunda etapa, que es la etapa de la conquista, cuando los europeos hicieron a la mar. Ustedes saben, amables radioescuchas, que los que hicieron a la mar básicamente fueron los ingleses, los españoles y los portugueses. Entonces, de estas tres países, de estas tres culturas, civilizaciones, pues llegaron acá a América Latina. Generalmente la mayoría de los países fueron conquistados por los españoles, algunos por los ingleses como Estados Unidos, y los portugueses que llegaron a Brasil. Por eso es el único país de la América Latina que habla un idioma distinto al español. Los brasileños hablan portugués porque los portugueses llegaron y conquistaron este gran país. Y cuando llegaron y estuvieron durante 200, 300 años, un poquito más, es la segunda etapa de esta América Latina, pues trajeron muchos esclavos africanos, porque antes de llegar acá a América Latina, pues estas potencias marítimas, económicas y militares, pues ya habían invadido y llegado a muchos al continente africano, habían traído esclavos para trabajar para ellos y los trajeron acá a América Latina. Entonces se da esta mezcla de razas autóctonas de esta región con los inmigrantes españoles más los inmigrantes del continente africano. Y esa mezcla de razas, que la narró muy bien en La raza cósmica José Vasconcelos, que les he platicado de este libro, pues de eso somos productos los guatemaltecos, los mexicanos, los hondureños, los uruguayos, paraguayos, en fin, y por eso juegan muy bien fútbol los brasileños, no por otra cosa, sino porque, bueno, los portugueses y los argentinos, en fin. Esa mezcla, y ustedes lo ven hasta la estructura física, pues, que tienen. Cuando ve uno a Ronaldo, ¿no? Muy parecido a los brasileños, se da cuenta uno de esa sangre que se va pasando de un país a otro, de un continente a otro, ¿no? Entonces, esta América Latina tuvo esa segunda etapa. Y luego la tercera etapa, que fue la etapa de las independencias. Aquí ustedes saben que la logramos en 1821, pero la mayoría de los países de América Latina la lograron también en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX se independizaron, pocos países se quedaron colonizados, por ejemplo Puerto Rico, ¿verdad? Que se quedó
y luego ya dependiente de Estados Unidos. Hizo una colonia de Cuba, que luego también logró su independencia, pero soltaron el control político económico, tanto Estados Unidos cuando se fue de Inglaterra, cuando dejó Estados Unidos, como también España y como también Portugal, inclusive en un momento dado los franceses, que después llegaron y también tuvieron territorios y colonias aquí en Estados Unidos, ¿no? Digamos, son los tres países que tuvieron presencia en Estados Unidos. Por eso mucha gente habla francés en algunas de las islas acá del Caribe, en Haití, por ejemplo. Ahí lo hemos visto aquí en Nuevo Laredo, cuando llegan los haitianos hablan francés, como también en Canadá se habla francés. Entonces, ese es en una de las Guyanas también, ¿no? En la Guyana francesa, exactamente, hablan francés porque fue territorio de Francia. Entonces, esa tercera etapa es muy interesante cuando ya se logra la independencia. Y de esa independencia para acá, pues han pasado muchas cosas en América Latina. La verdad, hemos tenido claros, oscuros, y somos un continente que tiene muchas bondades, y aquí lo dice Oppenheimer. Tenemos las bondades de la naturaleza, tenemos los ríos, los mares, los océanos caudalosos, tenemos una serie de climas extraordinarios, tenemos el Mar Caribe, tenemos el Golfo de México, tenemos obviamente una cercanía y una posición geográfica que nos permite conectarnos con Europa, con América del Norte, ¿verdad? Que es parte de América Latina. Y toda esta situación, la verdad, y aquí lo narra Oppenheimer, no ha sido bien aprovechada. Tenemos países que tienen ingresos per cápita, es decir, el ingreso promedio de los países latinoamericanos anda en $4, $5,000, $8,000, $9,000 anuales, cuando un país en Europa anda en $40, $50,000. Entonces, en la cuestión económica, no ha sido un país, un continente potente. Y una de las razones, y aquí los señala mucho Oppenheimer, es la convulsión política que ha habido. Hemos tenido en muchos de los países de América Latina o largos periodos de dictadura, o falta de democracia, o una serie de inconsistencias en las políticas públicas de gobierno. Y lo podemos ver en la Argentina nada más. En esa Argentina, ese país tan vasto de territorio, con unos extraordinarias bondades ecológicas que tiene Argentina, y lo hemos visto desde el peronismo acá, dando tropiezo tras tropiezo, con problemas de inflación que ya se arreglaron en prácticamente toda América Latina, y todavía los argentinos siguen hablando de hiperinflación, es decir, que crece la inflación hasta el 100%, sí. Y que ya dolarizaron la moneda, ¿verdad? El peso argentino. Entonces, es una muestra cómo la falta de consistencia en la política económica ha dado el traste a un desarrollo tan importante con Argentina. Pero luego te vas a otro país latinoamericano como es Chile, y ese es el ejemplo de cómo sí se ha podido hacer un desarrollo económico constante. Han tenido los chilenos crecimientos económicos no del 2 ni del 5, hasta del 7%. Claro, Chile es un país mucho más pequeño muy pequeño con muy respecto pequeño. a México, pero, y hay que decirlo, aunque no es bueno decir que las dictaduras son buenas, porque no lo son, pero la dictadura de Pinochet permitió mucho el control del país y dar una política económica y de seguridad que permaneció. Y cuando llegó la democracia, pues prácticamente el país estaba económicamente bien. No estaba bien en libertad, pero estaba en economía bien. Y luego han llegado ya 6, 7 presidentes de la República, y lo han hecho bien por una cosa que es bien importante, que le dan seguimiento a la política pública. O sea, que independientemente de cambios de izquierda o de derecha, porque ha habido presidentes de izquierda-derecha, o sea, unos presidentes de izquierda que dicen el Estado tiene que controlar todo, o la mayoría de las cosas, los de derecha no, pues hay que meter la iniciativa privada. Estas son las dos grandes visiones que también aquí comenta Oppenheimer. Pero se ha preservado el control de lo más importante que debe tener un país, que es el tema energético, por ejemplo. El tema que tiene que ver con
la alimentación, que también es importante, y ya los medios de comunicación, pues algunos son del Estado, otros son privados, por ejemplo. Sí, pero por ejemplo la minería, que Sí. es uno de los principales ingresos que tuvo Chile en su momento, esa siempre fue el Estado, ¿eh? Siempre fue el Estado, Sí, y porque con ellos la no, época de Pinochet lo a tuvieron diferencia de controlado. nosotros, ellos no han No, dado, no lo privatizaron. no quieren vender sus archivos. Es correcto. O sea, es decir, ¿estamos de acuerdo? Sí, así es. Que no quieren vender ni sus recursos naturales. El Estado, Así es, mucho tiene cobre. mucho el mucho Estado control del Estado. se reserva Es ese correcto, derecho. exactamente. Y así uno lo va viendo por país. Y por ejemplo, el Petrobras, el petróleo de Brasil, De Brasil. ha sido una petrolera que de repente ha tenido grandes ingresos, se ha construido mucha obra y muchos beneficios por el gran petróleo que tiene Brasil, y luego ha traído también picos también de crecimiento y de problemas económicos, ¿no? Y luego se va uno a Venezuela, donde antes de Hugo Chávez, pues Venezuela es un país que tiene más petróleo incluso que México, que tuvieron una abundancia por muchos años en cuestión de ingresos por petróleo, dilapidaron esa abundancia y luego llegan las dictaduras de Chávez y ahora de Maduro y prácticamente viven del petróleo. No hay inversión extranjera, no hay un desarrollo de otras industrias, y eso los mantiene a los venezolanos todavía con cierta situación económica tranquila, aunque ve uno que pues es muy difícil que un país se desarrolle solamente con la industria petrolera. Acordémonos, en México, hace 50 años, nosotros los ingresos fiscales que teníamos en México eran el 50% dependían del petróleo. Ya no. Ahorita, afortunadamente, ya no. Ahorita los ingresos fiscales dependen del ISR, del IVA, del IEPS, ya de los impuestos por la cuestión de generación de No, ya empleos. ha habido inversión extranjera récord. Ya, también, inversión extranjera, también. sí, exactamente. Por eso uno ve ejemplos como México, ejemplos como Chile, ejemplos como Paraguay, como Uruguay, y luego ve esa América Latina cerrada con Venezuela, cerrada con Cuba, por también el pleito histórico que traen con Estados Unidos, y ve uno esta América Latina con tantas diferencias en cuestión de desarrollo económico y en cuestión de visión de lo que es la administración pública. Y por eso se habla mucho también de la intervención de Estados Unidos en América Latina. Estados Unidos ha sido muy, muy constante en estar interviniendo en una u otras ocasiones en problemas internos de América Latina, en conflictos armados, incluso ha invadido países como Panamá. Cuando hubo problemas, pues aprovechan para poder tener el tema del canal de Panamá, y hay que reconocérselo a Jimmy Carter, que se lo regresó a los panameños. Fue un buen gesto de los norteamericanos regresar el canal a los panameños, ¿verdad? Que es otro país latinoamericano que también ya está teniendo un desarrollo económico por el tema del comercio internacional. Y la verdad es que si uno ve el continente América Latina, es un cuerno de la abundancia. O sea, tenemos muchas bondades en todos los sentidos, pero lo fundamental es tener una política económica y política de mediano y de largo plazo. Lo que pasa es que no tenemos políticas de Estado, maestro. Es correcto, así es. Cambian cada... Y mira, Miguel, fíjate, en eso de política de Estado aquí, Oppenheimer habla de cuando hizo un viaje a China, y entonces le están narrando los chinos en ese viaje cómo han sacado la pobreza no a 50, sino a 400 millones de chinos, de los 1.600 millones. Sí. Y entonces, por la inversión extranjera, por una política de largo plazo. Y me llama la atención que le dice, bueno, ¿y ustedes pues no eran comunistas? Y ya cambiaron su ideología porque ahora permiten la inversión extranjera. Y le dice el chino, no hemos cambiado nuestra visión. No más que para implementar el comunismo al 100% tenemos que generar la igualdad primero. Y me llamó mucho la atención ese tema. Sí. Tenemos que crear las condiciones de igualdad, pero vamos a ser comunistas siempre. Fíjate, eso es interesante por la visión que se tiene del gobierno de hacer una política de Estado en cuestión de que tú tratas de repartir los recursos de una manera equitativa,
aunque alguien o no haga algún esfuerzo u otro, contra aquella visión de que pues todo es por competencias y el que más puede y el que más sabe es el que se desarrolla. Y el que no, bueno, pues tiene lo mínimo, ¿verdad? Tampoco lo vas a dejar por un lado. Pero en la otra visión comunista es todos parejos, no importa quién no tenga el conocimiento o haga el esfuerzo. Entonces son dos visiones muy diferentes del comunismo o del socialismo contra el capitalismo. Y en América Latina hemos vivido eso. De hecho, lo vivimos con una visión cubana, venezolana distinta a los demás, una visión socialista que tenía el Chile de Allende. De Allende, de Salvador Allende, que el del golpe de Estado, que fue el 11 de septiembre de 1973, nunca se me olvida porque yo tenía 4 años y ya estaba en la Martínez Herrera, nada se crean. Y entonces, en esa fecha, fue cuando se cambia ese modelo en Chile. Llega Pinochet y luego implementa una política, lo que dices tú, de Estado de largo plazo, y ahí están los chilenos cómo han estado creciendo. Lo que pasa es que hay países que incluso lo ves en Inglaterra, ¿no? De repente llegan los lores, de repente llegan los comunes. Los comunes, exactamente. Los comunes, pero el rey sigue siendo el rey. Sí. Hay cosas que no se cambian, independientemente de la ideología de cada uno de los... Oye, y en el tema de las monarquías, Guía, pues pocos países como nosotros hemos tenido monarquías, como México, que tuvimos dos emperadores. Sí, Agustín Iturbide y Maximiliano. Maximiliano, ¿no? En 2 épocas. Me acuerdo ¿verdad? que Óscar Gutiérrez, ¿te acuerdas? Nos comentaba que México tiene vocación monárquica. Sí, claro. Hay princesa, rey de la primavera, rey feo, reina... Sí. De esto, reina sí. de esto, reina... Sí, estamos Idealizamos mucho la parte que tiene que ver con el glamour del poder. Pues, sí. ¿qué es eso, no? Sí. Tú ves a la reina de Inglaterra, o al rey de España, o al rey de Holanda, o al rey de Japón. De Suecia. O de Suecia. El emperador del Japón. El emperador del Japón. Y ves esos carruajes y toda la gente ahí idolatrando y apoyando. Y en fin. Y que este es un cuento de Cenicienta. Exactamente, ¿no? pero es muy característico. Pero son muy políticas humano. de Estado. Sí, es decir. exactamente. Son monarquías ya republicanas, ya no son monarquías absolutas como había hace 200 años. Ahora le llaman monarquías constitucionales. Sí, exactamente, sí, para darle la elegancia exactamente de la democracia. Y los ingleses siguen en su gran mayoría, siguen queriendo a sus monarcas y quieren que siga la monarquía. Es correcto, así es. No la van a cambiar, no la han cambiado por 400, 500, 600, 800 años y no van a cambiar. Y nosotros somos, todos los países de Latinoamérica, tuvimos influencia europea, o de Portugal, o de Francia, o de España, pero o de Inglaterra. También aquí todos. enfrente. Sí, no, bueno, pues los vecinos acá de los ingleses, ¿no? Sí. Entonces, todos esos sistemas políticos, económicos, sistemas de gobierno, incluso nuestras constituciones, la de México, pues fue una inspiración de la constitución de la Revolución Francesa, y obviamente la de inglesas, y también pues todas las constituciones de América Latina son producto de esa influencia europea, que implementamos sistemas de gobierno que incluso pues no se hicieron ni siquiera en la Europa que se fue a la mar como Francia, Inglaterra, no, se hicieron en los tiempos de la democracia de Atenas y de Grecia. Entonces, esos sistemas han pasado ya miles de años y siguen en la implementación, y lo que ha hecho que América Latina tenga estos cambios, estos vaivenes y esta falta de conducción política clara, pues es precisamente que en los cambios de gobierno no prevalecen políticas de Estado de largo plazo y no respetan los que llegan al gobierno, las instituciones que dan resultados. ¿Qué es lo que funciona en un país de América Latina que da beneficios? Tener independencia de los bancos centrales, tener instituciones que midan la inflación y midan la población, que sean independientes, tener órganos electorales que no dependan del gobierno,
Esos son los elementos mínimos para que funcione un país, y eso es lo que en algunas veces en países de América Latina algunos presidentes quieren controlar todo eso, y entonces es lo que da el traste a la participación ciudadana de la democracia. Por eso es interesante este libro de Oppenheimer, de cómo esta dinámica y esta relación que tenemos entre América Latina, Europa y todo el resto del mundo, pues es interesante. Todo el mundo está volteando a ver a la mano de obra en América Latina, está volteando a ver todos los beneficios que tiene este continente, y pues debe estar destinado para tener un mejor desarrollo económico, político y social, y sobre todo educativo. Y bueno, pues esa es la recomendación del día de hoy. Te recomiendo que vayas a Tonga. Tonga es un país de la Polinesia. Francesa, hablan que son invadidos. Tiene una población total de 101,000 habitantes, Tonga. Me tocó ver un reportaje sobre esa pequeña isla. Son varias islas, ¿no? Y llegas a la isla, y después de llegar a un aeropuerto donde sí llegan aviones de pasajeros, jet, no llegan avionetitas, dice: larga vida al rey de Tonga. Así dice el letrero, ¿no? El letrero. Y es un rey que va a su servicio religioso los domingos. La gente lo quiere mucho. Tienen recursos agrícolas interesantes. Unas playas muy bonitas. Y tienen una monarquía parlamentaria. Sí, exactamente. Y viven del turismo. Sí. Viven del turismo de toda la gente. El reino de Tonga. De Tonga. Y eso es América Latina. Que Luxemburgo, sí. Y que el Principado. Sí, pues está del tamaño de Miguel Alemán, aquí de nuestros vecinos, 100,000 habitantes. Sí, prácticamente. Es un país muy